mayor Tibo, con mi mamá Mara, que hace documentales, y con mi papá Melquíades, que hace líos, pero siempre los arregla. Lo que más nos gusta es viajar por todas partes, descubriendo paisajes, historias y canciones. Y como también nos gusta mucho nuestra casa, la llevamos con nosotros en el camino. Si te asomás a la ventana, seguro uno de estos días nos encontramos. Somos los Motorjón. Hasta luego, cocodrilo. ¿Y este río? En el mapa aparecía apenas como un hilito de agua. Pero eso es porque el mapa es así, chiquito, pa. ¿Eh? Parece que el río creció mucho por las lluvias y está desbordado. ¿Y ahora nos quedamos a vivir acá? No, ahora vamos a aprender a construir una balsa. Troncos grandes, troncos grandes. Troncos grandes. Troncos grandes que sirvan para una balsa. Sí, pero que estén caídos. No vale cortar los árboles, dijo mamá. Con esas ramitas no hacemos nada, Connie. Más grandes tienen que ser. Y mirá que tenemos que subir vos, mamá y yo. Y la casa. Y papá, que es el más grandote. Estas no son para hacer la balsa. Son para poner la balsa más linda. ¡Ahí hay un tronco! ¡Ayúdame a llevarlo! ¡Volvimos! ¡Pa! Conseguimos un tronco buenísimo para hacer la balsa. ¡Ay! ¡Yo no soy un tronco! ¡Eso no es un tronco! ¡Ay! ¡Esto no es un tronco! Definitivamente, eso no es un tronco. Es... No sé qué es, pero tiene una cola enorme y dientes enormes y una lengua enorme. ¡Soy un... ¡Yacaré! ¿Cómo van a confundir un yacaré con un tronco? Tibo, Connie, tienen que estar un poco más atentos. Estamos en medio de la selva. Hay que abrir los ojos y tener cuidado. ¡Yo soy amigo! Podemos encontrar flores, árboles, amigos. Y bueno, también... Mi nieto es muy amistoso. ¿Eh? Y yo también. Mira. Hola, yo soy Connie y él es mi hermano Tibo y ella es mi mamá, Mara. Hola. Y escondido atrás está mi papá, Melquíades. ¡Hola! Yo soy Mordisco. Y cuando sea grande, voy a ser dentista. ¿Sabías que los yacarés cambiamos los dientes todos los años? Usamos como 3000 dientes cada yacaré. Eso es mucho trabajo para un dentista. ¡Ah! Voy a precisar un ayudante. ¿No pensaste en ser ayudante de dentista? No, me parece que no. Yo quiero hacer documentales, como mi mamá. ¡Qué lástima! Pero por ahí, un día haces un documental sobre dentistas. Hablando de dientes, ¿te los lavaste hoy? ¡Ay, abuelo! ¡Me olvidé! ¡Cepillo! ¡Ah! ¡Ay, no lo comas! ¡No te lo comas! ¿Comer? ¿Cómo se lo va a comer? Los pajaritos como cepillo se ocupan de limpiar a fondo nuestros dientes. Son muy importantes para nosotros. Chao. ¡Gracias! ¿Y ustedes están de paseo por la selva? En realidad, estábamos de paso, pero el río creció demasiado y no podemos seguir. Ah, bueno. Bienvenido de todos modos. Disculpe.
disculpen si no los invitamos a comer, pero hoy ya comimos el mes pasado y nos estamos cuidando. ¿Comieron el mes pasado? Es que tardamos tanto en hacer la digestión que podemos pasar hasta 1 año sin comer. ¡Un año! Mi papá, si no come 4 veces por día, arma un berrinche y hace como que se desmaya. Así. Y hablando de eso, ustedes no serán cazadores de yacaré, ¿no? Miren que ya no somos tanto. Y en algunos lugares somos una especie protegida. ¿Qué? No somos cazadores. No somos cazadores. Tibu y Connie estaban buscando troncos. Sí. Queríamos construir una balsa para cruzar el río. ¡Claro! Ah, y por eso me confundieron con un tronco. Miren, los troncos casi siempre van para arriba. Así, derechos. Y lo más importante es que casi nunca tienen patas. Troncos. No necesitan tronco para hacer una balsa. ¿No? ¿Cómo que no? No, para eso estamos nosotros. Ustedes nos van a hacer una balsa. No, nosotros somos la balsa. Mordisco, llama a tus tíos. Sí, abuelo. Y suban a la casa. Bueno, vamos. Sí, vamos. ¡Suban! ¡Vamos! Listo. ¡Salimos! Simpática tu amiga. Sí, lástima que no quería ser dentista. ¡Uy! ¡Gracias! Chao. ¡Chao! ¡Suerte! Hasta pronto. Que nadie se pierda. Aquí lo sabemos mejor que ninguno. La vida de todos es la vida de uno. Recuerda el secreto que el árbol enseña. Los brazos al cielo, los pies en la tierra. Y aprende del río que tiene memoria. Sabe su camino porque sabe su historia. Mi sueño despierta el futuro. Tu raíz espera que vuelvas. La vida que empieza de nuevo. Cada amanecer en la selva. Celebración. Una canción.